Partimos entonces. Bueno, agradecer también la presencia de todos ustedes, agradecer a nuestros expositores. Como decía Ernesto, hoy día vamos a tener dos presentaciones. La primera está a cargo de Natalia Madrid, quien es ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción y magíster en gestión financiera en la misma casa de estudio. Y actualmente trabaja en gestión de la calidad de la educación superior en un proyecto de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Concepción, y también realiza docencia sobre contabilidad general y de costo en el Departamento de Ingeniería Industrial. Y la acompaña doctor en Economía de la Universidad de Chile, magíster en Economía, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y ingeniero comercial, mención en Economía, de la Universidad de Concepción. Así que los dejo para que puedan comenzar su presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Natalia, ¿te parece si yo hago una introducción o contexto del estudio para que después tú puedas desarrollar la presentación? Sí, por supuesto. Ok, bueno, les cuento. Este estudio se enmarca dentro de dos proyectos que nos adjudicamos en el Departamento de Ingeniería Industrial, dos proyectos Innova Chile, que tenían por objetivo el desarrollo de generación y conocimiento asociado a las políticas de innovación. A partir de estos proyectos, 2015-2016 y otro 2017-2018, surgieron 4 publicaciones WOS y 3 publicaciones Scopus o Cielo. Básicamente, estos proyectos tenían por objetivo el tratar de generar estudios basados en técnicas de evaluación ex post, analizando políticas de innovación. En términos históricos en nuestro país, la mayor cantidad de estudios que se habían desarrollado similares en esta área tenían que ver con estudios desarrollados por Benavente y Álvarez, eh, que básicamente ocupaban modelos, un modelo que desarrolló Crepón y colaboradores en el 98, que es un modelo semiestructural que tiene por objetivo vincular productividad, gasto en innovación y también en actividades innovativas. Pero no se habían desarrollado publicaciones que tuvieran que ver con utilización de técnicas de evaluación ex post para el análisis de políticas de innovación. El primer proyecto estuvo basado más bien en el desarrollo de construcción de bases de datos, de la construcción de la encuesta de innovación en empresas que existen en Chile. El objetivo de ese trabajo fue más bien vincular estas encuestas porque son encuestas de corte transversal y por lo tanto no hay un seguimiento de las mismas empresas a través del tiempo, no hay datos de panel. Y por lo tanto el objetivo fue construir datos de pseudo panel para hacer evaluaciones de subsidios de innovación a través de técnicas de evaluación ex post. Y posteriormente, en el segundo proyecto, ya nos enfocamos en el desarrollo de una evaluación de la ley de I+D y en ese marco surge la tesis de Natalia, que va a exponer en este instante, eh, donde finalmente eso se termina publicando el año 2020, ¿ya? Entonces los dejo con Natalia para que les cuente más detalles de este estudio y luego yo al final vuelvo a la parte de conclusión y limitaciones. Muchas gracias, profesor. A ver, ¿me escucho bien? Ya, estupendo. Y se ve bien la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Ya, entonces buenas tardes a todas y todos los participantes. En primer lugar, quiero dar gracias a la invitación y también a la introducción del profesor Mardone. Esta investigación se llama Evaluación ex post de la Ley de Incentivo Tributario para la I+D en Chile, como mencionó recientemente el profesor, se publicó en la Academia Revista Latinoamericana de Administración. Ahora, como contexto, primero haremos una introducción de qué es lo que es la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo I+D. En primer lugar, el apoyo público a las actividades en I+D se ha justificado como una forma de corregir las fallas de mercado que provoca la subinversión en I+D por parte de las empresas, como propone Arro. Por lo tanto, acá el Estado tiene un papel importante en la promoción del espíritu empresarial, la innovación y también el uso de la ciencia como herramienta para resolver problemas, como actualmente lo son el cambio climático y también la pandemia COVID-19.
¿Qué sucede en Chile? En el caso particular de Chile, el año 2008 se creó el primer instrumento de apoyo indirecto al financiamiento de la I+D, la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, cuyo propósito es contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas mediante un incentivo tributario que es un crédito fiscal del 35% del gasto privado en I+D, de proyectos registrados y certificados ante Corfo, y el 65% restante de este gasto se reconoce como gasto para producir renta. Luego, el año 2012, se introdujo una modificación a esta ley, que dentro de los cambios significativos está el monto, la modalidad y también los requisitos. Sin embargo, un dato relevante que es necesario recordar y también mencionar es que el gasto en I+D en Chile alcanzó el 0.36% del PIB durante el año 2017, lo cual está muy por debajo de la media de la OECD, que es 2.38%. Por lo tanto, se hace necesario evaluar la efectividad y el impacto de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, que constituye una política concreta para promover actividades innovadoras en el país, y ese es el propósito de este estudio. Revisión bibliográfica. Bueno, a pesar de que existe una considerable cantidad de estudios empíricos dedicados a evaluar la efectividad del apoyo público a la I+D, no existe un consenso claro sobre el efecto que tienen los incentivos fiscales, ya que los resultados que encontramos en otros papers es que estos son específicos para cada país, política y también periodos analizados. Por ejemplo, Martín y Herrera, el año 2015, afirman que dentro de los países de la OECD existe un efecto positivo de los incentivos fiscales sobre el gasto en I+D. Por otro lado, tenemos a Radas, que no encuentra un efecto positivo de estos incentivos fiscales a la I+D en Croacia. Por otra parte, Locsin y Mogen afirman que estos incentivos fiscales se disipan parcialmente en salarios más altos de los trabajadores de I+D, en lugar de contribuir a gastos adicionales en I+D. Mientras que Koga, al estudiar Japón, concluye que estos incentivos estimulan principalmente la inversión en I+D en grandes empresas. Sin embargo, se ha argumentado que esta evidencia en países desarrollados tiene poca validez externa para los países en desarrollo, como propone Castellacci y Lie. Por eso es que distintos autores en el último tiempo se han centralizado en realizar estudios empíricos para países en desarrollo de economía emergente. Ahora, ¿qué sucede en Chile? En específico, en Chile se han realizado algunos estudios sobre los subsidios en I+D con técnicas de evaluación ex post, como Benavente, Mardones y Zapata. Pero hasta donde sabemos, o al menos cuando se realizó esta investigación, no existen investigaciones previas que han analizado los efectos y los impactos de la Ley de Incentivo Tributario sobre el gasto en I+D en Chile. Así, la originalidad de este estudio es que aporta evidencia nueva, evidencia empírica, para poder evaluar las políticas de innovación en Chile. Descripción de datos. Para nosotros realizar este estudio, como bien se mencionó al inicio, se creó una base de datos de panel a partir de la 9ª encuesta de innovación de empresas realizada en Chile. Esta encuesta es de corte transversal, pero tiene algunos datos para el año 2013 y 2014. Por eso pudimos construir esta base de datos de panel. Ahora, con respecto al tamaño de la muestra, fueron 5.620 empresas, que el 38% fueron grandes empresas, el 22% fueron medianas empresas y el 40% fueron pequeñas empresas. Si uno analiza los datos, se da cuenta que las grandes empresas presentaron el mayor porcentaje de conocimiento, un 31%, y de aplicación, un 2,5%, a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D. Mientras que también estas grandes empresas fueron las más beneficiadas para los años 2013 y 2014. Por otro lado, las variables de este estudio se utilizó como variable de tratamiento la Ley de Incentivo Tributario a la I+D. Como variable dependiente se utilizó el gasto en millones de pesos chilenos de diferentes inputs o insumos innovadores, como por ejemplo la adquisición de activos innovadores, la adquisición de conocimiento externo en innovación, la formación en innovación, la introducción de innovaciones, el diseño de innovación y también el gasto total de innovación. Finalmente, ¿cuáles fueron las variables de control? Estas fueron variables ficticias para el tamaño de la empresa, pequeña, mediana, grande, el número de trabajadores según nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, técnica, profesional,
maestría y doctorado, y también las exportaciones y las ventas. Con respecto a la metodología de esta investigación, se utilizó Difference in Difference, diferencia en diferencia, que la podemos abreviar como DID, y técnicas de matching o emparejamiento, que son las técnicas que a menudo utiliza la literatura empírica para comparar los resultados entre un grupo de tratamiento relacionado con un grupo de control en ausencia de datos experimentales como propone Abad y Cataneo. Ahora vamos a empezar explicando la técnica diferencia e indiferencia de forma bien general en pos del tiempo. La técnica DID lo que hace, en términos prácticos, es que mediante diferencias compara los cambios a lo largo del tiempo de un grupo de firmas que no han utilizado la ley de incentivo tributario a la I+D con un grupo de firmas que sí la utilizaron. Y así, según Abad y Cataneo, para poder aplicar esta técnica se plantea una regresión, que es lo que ustedes pueden ver ahí en la presentación, donde aquí I sub IT va a ser el gasto en actividades innovadoras de la empresa y en el periodo de T, que son los gastos en innovación que mencionamos previamente. Alfa sub I va a ser el efecto fijo para cada empresa, lambda sub T el efecto temporal para cada periodo, Rho va a ser el efecto causal del tratamiento, D sub IT va a ser la variable de tratamiento asociado a la ley, beta va a ser un vector de K parámetros que vamos a estimar. X apóstrofe sub IT va a ser el vector de variables de control, que son las características de empresa, el tamaño, el número de trabajadores, etc. Y finalmente vamos a tener el error aleatorio. Con respecto a la técnica de emparejamiento o matching, ¿qué es lo que hace esta técnica? Intenta encontrar un gran grupo de empresas no tratadas que sean lo más similares posible a las empresas del grupo de tratamiento, para así poder utilizarlo como sustitutos del grupo de tratamiento en un escenario contrafactual. Y para eso utiliza una variable de tratamiento binaria, D sub I, que va a ser 1 cuando la empresa sí utiliza el incentivo, y va a ser 0 en el caso contrario. Ahora, en el caso simple de emparejamiento, cuando es 1 a 1, el estimador del efecto promedio de tratamiento en los tratados, que se denomina ATT, ¿cómo se va a obtener? Este se obtiene como el promedio de las diferencias en las variables de resultados entre las unidades que fueron tratadas, en este caso las empresas que utilizaron el incentivo, denominado I sub I, y sus gemelos, que son las empresas que se van a emparejar, los gemelos en el grupo de control, como se detalla en la siguiente fórmula expuesta. Ahora, el estimador de emparejamiento con diferencia e indiferencia, que es la combinación de los dos métodos que acabamos de explicar, fue introducido por Hetman. ¿Y para qué? Para controlar los factores observables mediante el emparejamiento y los factores no observables invariables en el tiempo mediante la técnica D. La buena noticia es que se ha demostrado, distintos autores como Smith y Todd, que esta técnica conjunta proporciona mejores resultados que las técnicas de emparejamiento por sí sola. Así, lo que hace es que la técnica MEDID va a aprovechar la dimensión temporal realizando la técnica de emparejamiento sobre la primera diferencia de la variable de resultado, como nosotros podemos verla en esta fórmula. Acá lo importante es saber que omega sub i son pesos muestrales de las unidades tratadas, que son las firmas, y W sub i son los pesos generados por el algoritmo de emparejamiento, que mediante ese puntaje de propensión se van a ir haciendo el matching entre las empresas más similares. Con respecto a los resultados, bueno, en este estudio nosotros aplicamos dos metodologías, entonces vamos a empezar explicando los resultados con difference in difference. Para nosotros poder aplicar el método diferencias e indiferencias, se analizan diferentes especificaciones de modelo con el objetivo de asegurar la robustez de los resultados. En el modelo 1 solamente se incluye como variable explicativa el monto del beneficio tributario en millones de pesos que corresponde a la ley de incentivo tributario a la I+D. En el modelo 2, adicionalmente, se incorporan variables relacionadas con el tamaño de la empresa. En el modelo 3, se agregan 6 variables explicativas relacionadas con el número de trabajadores según nivel educacional. En el modelo 4, adicional a las variables anteriores, se agregó la variable correspondiente a las exportaciones totales de la empresa en millones de pesos. Y finalmente en el modelo 5 se incorporó la variable que indica las ventas totales anuales de la empresa también en millones de pesos.
Ahora, estos 5 modelos hay que recordar que se aplicaron para cada variable dependiente que corresponde al gasto en millones de pesos de los diferentes insumos innovadores, como la adquisición de activos innovadores, adquisición de conocimiento externo, formación en innovación, etc. Bueno, en la tabla 1, acá ustedes no sé si pueden ver bien, pero yo les voy a comentar los resultados principales. En esta tabla 1 se muestra que el monto de la ley de incentivo tributario a la I+D tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo a nivel del 5% sobre el gasto para la adquisición de conocimiento externo en innovación. Este gasto incluye categorías de patente, derechos de propiedad intelectual, licencia y know-how. Sin embargo, si nosotros analizamos los resultados, nos damos cuenta que el impacto es bajo, porque en concreto, por cada millón de pesos chilenos de incentivo fiscal obtenido, el gasto total de innovación solo se incrementa en aproximadamente 300.000 pesos, lo cual es explicado por el incremento en el gasto para la adquisición en conocimientos externos en innovación. En el resto de las variables no hubo resultados significativos. Acá nosotros en la tabla 2 podemos observar, por otro lado, los principales resultados con respecto al gasto total en innovación. Acá vemos que el monto de la ley de incentivo tributario a la I+D incrementa significativamente este gasto. Sin embargo, al igual que el resultado anterior, el coeficiente es bajo, observándose que aproximadamente por cada millón de pesos de incentivo tributario, el gasto total en innovación también aumenta 300.000 pesos chilenos. Como ya dijimos, este resultado es similar en el obtenido previamente, que demuestra que el gasto para la adquisición de conocimiento externo en innovación va a explicar el cambio en el gasto total en innovación. Acá nosotros encontramos otros resultados interesantes que vale la pena explicar, como por ejemplo, que el periodo de tiempo también es importante para explicar la variable de resultado, demostrando que el gasto total en innovación creció a lo largo del tiempo, entre 2013 y 2014. Asimismo, podemos darnos cuenta que nuevamente las grandes empresas gastan más en I+D. En este caso, las grandes empresas gastan más del doble que las medianas y casi el triple que las pequeñas empresas. Además, curiosamente, también existe un efecto negativo y estadísticamente significativo asociado a las exportaciones. Esto implica que las empresas exportadoras tienen un menor gasto total en innovación, a pesar de que compiten en mercados internacionales. En el resto de las variables de gasto en innovación se observó que el monto de la ley de incentivo tributario a la I+D no tiene un efecto estadísticamente significativo y en particular para el gasto en adquisición en activos innovativos se observa además que este gasto aumenta significativamente entre los periodos de tiempo y que el tamaño de la empresa es relevante, nuevamente, porque las grandes empresas en este caso gastan casi 3 veces más que las medianas. Resultados matching con diferencias e indiferencia. Bueno, para aplicar esta técnica de medir, nuevamente se utiliza la ley de incentivo tributario a la I+D como variable de tratamiento, pero en este caso binaria. Si nos damos cuenta, con la técnica DIT analizamos el monto de este incentivo tributario. Acá es la utilización. Acá el grupo de tratamiento está formado por las empresas que utilizaron el incentivo el año 2014, excluyendo las empresas que lo obtuvieron en el 2013 o en ambos años. Por otro lado, se construyen dos grupos de control. El primer grupo de control va a corresponder a todas las empresas que no utilizaron este incentivo tributario en ninguno de los 2 años. Y el segundo grupo de control va a ser un subconjunto del primer grupo de control, pero tiene una restricción. La restricción es que las empresas que conforman este grupo tenían que conocer la ley de incentivo tributario a la I+D, es decir, este segundo grupo de control iba a ser más parecido al grupo de tratamiento. Por otra parte, las covariables o variables de control son el tamaño de la empresa, el número de trabajadores por nivel educativo, el número total de trabajadores, las exportaciones y las ventas en millones de pesos chilenos. Además, con el objetivo de obtener nuevamente resultados lo más robusto posible, se realizaron 15 estimaciones mediante esta metodología, incluyendo 5 tipos de kernel y también 3 variables de ancho de banda, 0.02, 0.06 y 1, que finalmente se relaciona con la sensibilización de los pesos del matching, del emparejamiento. Bueno, para comenzar con los resultados mediante MEDID,
Nosotros acá en la tabla 3 se muestra el impacto de la ley en el gasto para la adquisición de activos innovadores. Podemos observar que tanto para el primer como para el segundo grupo de control, se observa que las firmas que utilizaron la ley de incentivo tributario, la I+D, tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo al nivel del 1% sobre el gasto para la adquisición de activos innovadores, que en este caso incluye las categorías de maquinaria, las categorías de equipo y también las categorías de software. Además, se observa un efecto menor en el segundo grupo de control. ¿Por qué? Porque probablemente, como bien lo mencionamos, las empresas que sí conocen la ley de incentivo tributario, la I+D, podrían ser más innovadoras y a la vez parecerse más a las unidades del grupo de tratamiento, que fueron las empresas que finalmente tuvieron este incentivo. Ahora, nosotros también podemos observar que este impacto con la técnica MEDIT no se detectó con la técnica diferencia-indiferencia, lo que se puede atribuir a que la técnica MEDIT compara las firmas tratadas con las firmas más similares del grupo de control, mientras que la técnica DIT realiza la comparación con todas las empresas no beneficiadas. Entonces ahí hay una diferencia. Por otro lado, acá en la tabla 4, nosotros podemos ver el impacto en el gasto para la adquisición de conocimiento externo en innovación. Y podemos obtener, dentro de los principales resultados, que tanto para el primer como el segundo grupo de control, se observa que las empresas que utilizaron esta ley de incentivo tributario, la I+D, tienen más probabilidades de gastar en la adquisición de conocimiento externo en innovación, porque en todos los modelos se va a obtener un efecto positivo y estadísticamente significativo al 1%. Ahora, este efecto obtenido con la técnica MEDIT también se detectó con la técnica DIT, aunque las magnitudes difieren, porque como lo hemos explicado, acá se está usando el uso de la ley y con la técnica DIT se utilizó el efecto sobre el monto en el uso de esta ley. Ahora, con respecto al resto de las variables, se obtiene que el uso de la ley de incentivo tributario no tiene un efecto significativo en el gasto para estas variables de resultado, como lo son el gasto en capacitación en innovación y el gasto en introducción de innovaciones. O también está la posibilidad de que, por ejemplo, para el gasto en diseño de innovación y el gasto total en innovación, los resultados no son robustos, porque no se obtienen los mismos resultados para el primer grupo de control en comparación al segundo grupo de control. Así que bueno, con esto hemos terminado de explicar la metodología, la descripción de datos, los resultados de forma general, y ahora le voy a dar la palabra al profesor Cristian Mardones para que explique la discusión y limitaciones y también la conclusión de este estudio. Ahora sí, ahora estoy con audio. Sí. Ok, a ver, ¿qué podemos decir acerca de las limitaciones que obviamente tiene este estudio? Lo primero es que se trató de desarrollar técnicas de evaluación ex post que requieren datos de panel, cuando en realidad no teníamos datos de panel verdaderos, sino que, como explicó Natalia, teníamos una encuesta de corte transversal, pero que para algunas variables específicas se preguntaba esa variable durante dos periodos. Se preguntaba para el periodo T y para el periodo T-1. Pero eso implica que solamente para aquellas variables que se preguntaba para 2 años, podíamos realizar el análisis, y esto no se pudo hacer de forma generalizada. Entonces, por ejemplo, no pudimos evaluar el impacto sobre outputs innovativos, es decir, cuál es el impacto de la ley de I+D sobre el número de innovaciones, sobre el porcentaje de ventas innovativas, porque esos datos no estaban para T y T-1. Solamente los únicos variables que teníamos, variables de resultado que teníamos para T y T-1 eran estos gastos en inputs innovativos. Entonces, eso limitó el estudio para enfocarnos solo a los inputs y no a los outputs. Otro problema es que, tal como decía antes, por el hecho de ser datos de corte transversal y que teníamos solamente para algunas pocas variables los datos para T y T-1, eso significa que no teníamos muchas variables de control para incluir en el método DIT, ni tampoco muchas variables de control para el método de matching. Bueno, en realidad el matching con diferencia en diferencia.
Entonces, especialmente la técnica de matching es sensible a la incorporación de muchas variables de control porque se basa en el supuesto de que dado variables, o el matching se basa en que dado que conocemos variables observables, eh, solamente esas variables observables son las que explican el cambio de comportamiento, cambio en la variable de resultado que podría tener una firma. Entonces, claro, eso se supera un poco porque estamos haciendo medit, eh, utilizando la diferencia a través del tiempo de la variable de resultado, pero de todas formas tener pocas variables de control obviamente puede afectar el desempeño del matching. Otra limitación está asociada también con el tema del autorreporte. Las encuestas de innovación se caracterizan porque, y bueno, todas las otras encuestas del INE también se caracterizan, o del Ministerio de Economía, se caracterizan porque no hay un cotejo por parte de la autoridad de efectivamente qué tipo de datos se están reportando. Entonces tenemos que confiar en que los datos que están en la encuesta efectivamente representan lo que dicen las firmas que efectivamente hacen eh, a partir de esos datos. Y el problema de eso es que muchas veces hay, por lo menos me ha tocado trabajar con encuestas del INE que muestran que hay eh, cosas que no cuadran en la base de datos. Por ejemplo, a veces hay empresas que reportan gastos muy superiores a los ingresos, lo cual perfectamente significaría que las empresas estarían perdiendo plata por estar operando, que no tiene mucho sentido. Eh, También ocurre, me ha pasado al revisar los datos de la encuesta ENIA, que nos aparecen unos gastos en combustible que son enormes y por lo tanto que básicamente las empresas que son industriales parecerían más bien termoeléctricas, y eso es por errores de medición que tienen obviamente las bases de datos, se equivocan en la escala, en las unidades, en vez de reportar en miles, pueden estar reportando en millones, y eso obviamente afecta la calidad que va a tener cualquier tipo de estudio, ¿ya? Um, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con estas encuestas de innovación que no son de panel? ¿Cómo podemos sobrellevar esa limitación? Y una alternativa podría ser utilizar, por ejemplo, la encuesta longitudinal de empresas, pero el problema que tiene esa encuesta, que efectivamente sigue a empresas a través del tiempo, es que tiene muy pocas preguntas asociadas a temáticas de innovación. Entonces, por ahí también estamos bastante limitados. Una solución alternativa es la utilización de pseudopanel, como lo desarrollamos en otro estudio con Florencia Ávila, que también lo publicaron en el 2020, donde construimos pseudopaneles a través del tiempo, que es la unión de encuestas de corte transversal para poder hacer algún tipo de seguimiento. Bueno, todo este tipo de limitaciones que yo le estoy comentando acerca de los datos hacen que los impactos que nosotros estimamos estén solo enfocados en los inputs innovativos y no en los outputs. Y por otra parte, el efecto que estamos estimando de la ley de I+D es solo un efecto de corto plazo, porque tenemos el dato para T y T-1, es decir, en un año. Y quizá el impacto podría suceder en el mediano plazo o en el largo plazo. Bueno, por lo menos esos impactos uno los esperaría más para el tema de los outputs innovativos. En el gasto, obviamente, una ley de incentivo debería reflejarse más rápidamente en los estados en los estados financieros de la empresa, y por lo tanto deberían reflejarse esos gastos más rápidamente. Pero de todas formas tenemos esta limitante de solamente estimar impactos de corto plazo. Bueno, y además los resultados que mostró Natalia efectivamente reflejan el hecho de que el impacto de la ley de I+D es bastante acotado, ¿sí? Decíamos, si se aumenta en Bien, el disculpa. subsidio, sí, perdón, ¿me escucho muy bien? Si puedes ir cerrando, por favor, que estamos medio pasados. Sí, Gracias. simplemente decir que los impactos estimados son bastante menores y por lo tanto la conclusión general del estudio tiene que ver con que se requieren modificaciones a la ley, dado que por lo menos en el tema de los inputs, que fue lo que investigamos, los impactos son demasiado pequeños para lo que se propone con una ley de incentivo a la I+D.
Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir entonces. Buenísimo, muchas gracias por la presentación. Ahora los dejamos con Heinz Dobel. Él es economista y magíster en análisis económico de la Universidad de Chile. Trabaja actualmente como coordinador de la Unidad de Estadística y Datos de la Oficina de Estudios y Estadística del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ha trabajado en temas de las encuestas de I+D e innovación, por lo tanto tiene mucho que aportar con su conocimiento en esta presentación que les va a hacer ahora. Heinz. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Ven mi pantalla? Esperen, tengo que compartir esto así.